La madrugada del 14 de julio de 2019 no comenzó con una sirena policial, sino con una notificación. Miles de adolescentes en Estados Unidos despertaron o seguían despiertos, navegando por Discord, Snapchat, Facebook e Instagram, cuando sus feeds se inundaron con una imagen que ningún ser humano debería ver sin consentimiento. El cadáver de una chica de 17 años, tendida en el asiento de un auto, con el cuello seccionado y la mirada perdida. En cuestión de minutos, lo que debió ser una investigación reservada se convirtió en un espectáculo global. La víctima era Bianca Devins, el autor de las publicaciones, Brandon Clark, de 21 años. Y durante más de 20 horas, a pesar de miles de reportes, Instagram se negó a borrar la historia. Este no es un caso de celos repentinos. Es un estudio sobre cómo la obsesión digital, el trauma no resuelto y la indiferencia algorítmica convergieron en un crimen premeditado, y cómo, después de la muerte, Internet cometió una segunda masacre. Poco antes de las 7 de la mañana, el Departamento de Policía de Utica, Nueva York, recibió llamadas consecutivas de jóvenes de varios estados. No eran testigos presenciales, eran espectadores de una pantalla. Reportaban que fotos de una chica degollada circulaban en grupos de Discord y en historias públicas. Algunos identificaban a la víctima como Bianca Devins, otros dudaban, pero a las 6:40 y a las 8 de la mañana, dos publicaciones idénticas confirmaron el horror. Una fotografía del interior de un vehículo, el cuerpo sin vida de Bianca y un texto breve: "Lo siento, Bianca". El autor era Brandon Clark, sin antecedentes penales, conocido por algunos como un chico tranquilo, desconocido para muchos como un joven que horas antes ya había planeado lo que haría después. La policía, al principio, consideró la posibilidad de que fuera una broma macabra o material descargado de foros de gore, pero las llamadas no cesaban, y cuando la familia de Bianca contactó al 911, el pánico ya era real. Habían ido juntas a un concierto en Queens el día anterior. No habían regresado. No respondían mensajes. Algo estaba terriblemente mal. A las 7:29, mientras dos agentes se dirigían a la casa de Bianca para hablar con su madre y su hermana, Brandon llamó a la policía. Confesó el asesinato. Dio su ubicación exacta, Post Street, a 10 minutos de la residencia de la chica, y advirtió que se quitaría la vida. Cuando los oficiales llegaron, encontraron una escena calculada para ser recordada. Una camioneta SUV negra estacionada en medio del camino, una fogata pequeña, un parlante Bluetooth reproduciendo una canción en bucle, y en el pavimento, pintada con aerosol, una frase: "Que nunca me olvides". Brandon yacía sobre una lona verde. Al ordenarle entregarse, tomó un cuchillo, se cortó el cuello, se tomó una selfie con la sangre aún fresca y la publicó. Solo entonces los agentes lograron someterlo. La herida era profunda. Lo trasladaron de urgencia al hospital. Bajo la lona, confirmaron lo que Internet ya sabía. Era Bianca. Pero el crimen había dejado de pertenecer a una calle de Nueva York. Ahora era propiedad de la red. Bianca Michelle Devins nació el 2 de octubre de 1911 en Utica. Creció en un hogar de clase media que, tras el nacimiento de su hermana menor, se comenzó a fracturarse. Sus padres se separaron. Su madre, Kimberly, asumió la crianza con el apoyo del abuelo materno, Frank Williams, voluntario en el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Hasta séptimo grado, Bianca era descrita como una niña sociable y risueña. Luego, algo se quebró. Se encerró en su habitación. Jugaba videojuegos durante días. Dejó de hacer amigos. La autoestima colapsó. Aparecieron cortes en sus muñecas. Su familia lo atribuyó a la adolescencia, pero era algo más profundo. Una depresión silenciosa que la llevó a buscar refugio donde el dolor pudiera editarse, filtrarse y transformarse en control. En 2016, Instagram se convirtió en su lienzo. Subió fotografías editadas, ilustraciones propias, pensamientos crudos, cambios radicales de cabello y estilo. Su carisma y creatividad atrajeron seguidores de varios países. Los comentarios positivos reconstruyeron su confianza.
Se sumergió en comunidades de anime, música y videojuegos. Hizo amigos virtuales. Chateaba a diario. Parecía haber encontrado su lugar, pero Internet, que la elevó, también la expuso. En agosto de 2017, a 17 años, huyó de casa. Dejó una nota: "Vuelvo pronto". Se llevó el celular para no ser rastreada. Su hermana Olivia y su abuelo activaron una búsqueda silenciosa. Frank Williams, gracias a sus contactos en organizaciones de menores desaparecidos, la localizó en Long Island. Bianca había viajado para ver a John, un chico de 18 años conocido por Instagram con quien mantenía una relación. Él la visitaba frecuentemente, conduciendo casi 5 horas. Parecía atento, pero era controlador, celoso, manipulador. La amenazó con suicidarse si no lo veía ese día. Cuando Bianca decidió terminar la relación, John respondió con venganza digital. Subió a un grupo de Discord un video íntimo de ambos, con el mensaje: "Para los fans de Bianca, disfruten de esta pervertida". La familia denunció, obtuvo una orden de alejamiento, pero el daño era irreversible. Usuarios descargaron el material, la chantajearon, le exigieron más fotos. Ella, desesperada, accedió, hasta que las autoridades intervinieron. Cayó en una depresión severa, publicó deseos de morir, fue internada en un centro de salud mental en Albany. Diagnóstico: trastorno límite de la personalidad. 5 meses después, salió. Se graduó. Planeaba estudiar psicología. Incursionaba en el modelaje. Sus publicaciones cambiaron. Ya no pedían auxilio, ofrecían apoyo. Animaba a otros a buscar ayuda, pero Internet no perdona la curación. Algunos trolls la llamaron demasiado feminista, le exigían nudos, la amenazaban. Y entre ese ruido, en abril de 2019, llegó un mensaje de Brandon Clark, 21 años, Syracuse, seguidor en Instagram. Compartían gustos: manga, anime, música. Conversaban horas. En mayo viajó. Se conocieron. Bianca lo presentó a su familia. Causó buena impresión: educado, tranquilo, atento. Su madre notó que estaba enamorado. La visitaba casi a diario, le llevaba regalos. Pero Bianca fue clara con su hermana y amigas: solo eran amigos. Lo describía como simpático, torpe, insistente, pero útil. Tenía auto, la llevaba a todos lados, conseguía alcohol y marihuana para sus salidas. Él faltaba al trabajo para verla. Los rumores crecieron. Él confirmaba la relación, ella la negaba. La discrepancia entre percepción y realidad sería el caldo de cultivo de lo que vendría. El sábado 13 de julio de 2019, Bianca y Brandon viajaron a Queens para un concierto de Nicole Gullinger. Salieron antes de las 3 de la tarde. La madre pidió que llamaran al llegar y regresaran inmediatamente. Lo que las cámaras y los mensajes revelaron después fue clave. Casi antes de las 8 de la noche, Bianca se reunió con Alex, un chico conocido por Instagram semanas antes. Habían acordado verse. Brandon lo sabía. Horas después, Bianca le escribió a una amiga: "Lo besé 2 veces, me siento enamorada. Creo que Brandon está celoso". El concierto terminó cerca de la medianoche. Regresaron. Ella durmió en el asiento trasero. Varios medios afirmaron que una discusión desencadenó el crimen. Los documentos oficiales dicen otra cosa. Cerca de las 5 de la mañana, se detuvieron a 10 minutos de su casa. Tuvieron relaciones sexuales consensuales. Brandon grabó el acto sin que ella lo supiera, usando un soporte para celular. Media hora después, volvió a grabar. Esta vez una discusión. La acusaba de infidelidad. Ella le exigió que la llevara a casa. Abrió la guantera, sacó un cuchillo y la apuñaló en el cuello repetidas veces hasta matarla. Luego tomó una foto. La subió a Discord con el mensaje: "Lo siento, idiotas. Van a tener que encontrar a alguien más para orbitar". Orbitar: mantenerse atento a alguien en redes, darle likes, comentar, pero sin interacción real. Un término que describe perfectamente la dinámica que él vivió. Publicó la misma imagen en Facebook, Snapchat e Instagram. Agregó: "Lo siento, Bianca". Sacó el cuerpo del auto. Se tomó una selfie con el cadáver, la publicó. Todo estaba diseñado para ser visto. Tras ser detenido y estabilizado, Brandon justificó el crimen como un acto impulsivo.
Celos, traición, no pudo soportar que lo usara, pero la investigación demostró lo contrario. En su historial de navegador, un día antes del asesinato, buscó cómo apuñalar el cuello, cortar la arteria carótida, muerte rápida. En su diario escribió sobre la desesperación de ser ignorado, sobre fantasías de matarla y luego suicidarse. No fue un arrebato, fue una coreografía. La frase en el pavimento, que nunca me olvides, proviene de una escena del manga Oyasumi Pum Pum, que ambos leían. La canción en bucle, Test Drive de Yogi, habla de desilusión amorosa y de la incapacidad de formar vínculos auténticos. El lugar, Post Street, fue donde se conocieron. Brandon no solo quería matarla, quería inmortalizar el rechazo, convertir el abandono en un monumento. Y la red, lamentablemente, le dio el escenario. Mientras Brandon se recuperaba en el hospital, la familia de Bianca comenzó a recibir las fotos en su correo. La etiquetaron en memes. En foros como 4chan celebraron su muerte. La llamaron merecedora. A Brandon lo llamaron héroe. Instagram mantuvo la historia activa más de 20 horas pese a miles de reportes. Semanas después, cuentas anónimas la vendían por seguidores. El perfil de Bianca pasó de 2.000 a más de 166.000 seguidores. El de Brandon creció exponencialmente hasta ser eliminado el 15 de julio. Pero no todo fue morbo. Surgió una campaña digital. Comunidades subieron imágenes de nubes rosas, ilustraciones de Bianca, frases de apoyo, etiquetando masivamente para enterrar las fotos explícitas en los algoritmos de búsqueda. Funcionó, parcialmente, pero el daño ya estaba hecho. Y la segunda masacre no ocurrió en la red, ocurrió en los tribunales y en los medios. En marzo de 2021, Brandon se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Pidió perdón a la familia. Fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años. Pero 3 meses después, Kimberly Devins descubrió algo devastador. El fiscal del condado de Oneida, Scott McNamara, había facilitado a cadenas como ABC y CBS los videos del teléfono de Brandon, los que mostraban el acto sexual y los que mostraban el asesinato. Bianca era menor de edad. Distribuir ese material legalmente roza la pornografía infantil. La defensa argumentó que solo cumplían con la ley de solicitudes de registros públicos, pero la familia demandó y descubrió más. Los videos también llegaron a Alyssa Talman, conocida en línea como Anonymous Online, creadora de un canal de YouTube sobre True Crime. Talman sorprendió a su audiencia al afirmar que mantenía correspondencia con Brandon, leía sus cartas, elogiaba su escritura y decía identificarse con sus sentimientos. No parecía interesada en la justicia, pareciera interesada en el asesino. La demanda alegó que una cadena de televisión la contactó para ofrecerle un contrato con un objetivo claro: persuadir a Brandon de declararse inocente, ir a juicio y revelar detalles sórdidos para alimentar documentales. En 2022, gran parte de la demanda fue desestimada. La familia no descarta recurrir, pero el dolor ya había forjado un cambio legislativo. Ese mismo año, el Senado de Nueva York aprobó la Ley de Bianca, que sanciona penalmente a quien publique o difunda imágenes explícitas de víctimas con fines de lucro, abuso o denigración. Una ley nacida de la exposición pública de un cadáver. El padre de Brandon, Jason Clark, intentó degollar a su esposa en 2010. La mantuvo como rehén 10 horas. Brandon tenía 12 años. La psicología forense lo ha documentado. Los niños expuestos a violencia doméstica normalizan la agresión como lenguaje de control. No lo excusa, lo explica. Brandon canalizó su frustración, su miedo al abandono y su incapacidad para manejar el rechazo en un acto premeditado. No mató por celos repentinos, mató para asegurar que, aunque ella ya no pudiera mirarlo, el mundo entero lo hiciera. Exhibió el cuerpo, pidió perdón en público, mostró cinismo y autocompasión. Y la red, por semanas, le dio lo que buscaba: atención. Hoy, cada vez que compartimos una imagen sin verificar su origen, cada vez que normalizamos el morbo como contenido educativo, cada vez que justificamos la difusión de lo privado bajo el pretexto de transparencia, estamos orbitando la misma escena.
Bianca no fue un error del algoritmo, fue una víctima de la indiferencia humana disfrazada de entretenimiento. La ley de Bianca es un paso, pero no un escudo. La verdadera protección nace cuando dejamos de consumir tragedia como espectáculo y empezamos a cuestionar por qué nos resulta tan fácil olvidar el rostro detrás de la pantalla. Si este análisis te sirvió para ver más allá del titular, en el siguiente video desarmamos cómo las plataformas monetizan la tragedia y qué herramientas legales y digitales tienes para protegerte cuando una imagen privada se vuelve viral en tu contra. Haz clic en la pantalla. La transformación empieza cuando dejas de ser espectador y te conviertes en filtro. Te veo ahí.